En un día como hoy, viernes 5 de julio, solo que en el año de 1573, ejecución del cacique Tenamaco en Venezuela. 1811, independencia de Venezuela, fiesta nacional. 1920, Bolivia ordena dar tierra a los naturales. 1981, Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en Guatemala. 2012, Rafael Videla, líder del golpe de Estado de 1976, condenado a 50 años por el robo de bebés durante la dictadura argentina. Y hoy tenemos la fiesta de San Antonio María Zacarías, hechos que merecen ser recordados. Hoy la palabra de Dios nos ilumina para darnos a conocer el tema que vamos a abordar: su maestro come con publicanos y pecadores. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta dos escenas relacionadas entre sí. La primera de ellas es la llamada de Mateo, y la otra, una comida de Jesús con los publicanos y pecadores, que provoca una controversia con los fariseos. La primera cena sigue el esquema de una vocación, un llamado, ya utilizado con los primeros discípulos de Jesús. Jesús mira cómo en cierto momento la iniciativa de este llamado que él realiza permite que el seguimiento nos haga entender que es a descubrir la razón de la existencia y de la vida. Por eso es que Mateo, que es cobrador de impuestos, no es muy bien visto por la gente, porque sabe que los recaudadores de impuestos cobraban más porque se quedaban con una parte de la ganancia que ellos mismos tenían. Entonces la gente no los quería porque sabían que eran explotadores, usureros, que en cierto momento de la gente pobre vivían y robaban. Los publicanos eran los encargados de recaudar impuestos para Roma. Así trabajaba Mateo, obteniendo el mayor beneficio posible a costa de una gestión en muchos casos fraudulenta. De ahí que no fuera aceptado por la gente. La llamada de Jesús a un publicano resaltaba algo provocador, que era el Imperio Romano. Sigue en este presente, está indicando una acción continuada, no de ese momento específico, sino que Jesús lo está invitando a un discipulado más duradero, para toda la vida. Igualmente llama la atención la respuesta de Mateo, que dejando su trabajo habitual de cobrador de impuestos, se levantó y se dispuso a recorrer el camino del seguimiento a su maestro. Qué extraordinario ver cómo los intereses de Mateo no estaban puestos en su capital. Cuando él recibió el llamado de Jesús, inmediatamente dejándolo todo le siguió. ¿Cuántas personas se parecen a Mateo? En cierto momento de su vida reciben el llamado del Señor, pero a veces su corazón está apegado al materialismo, a la comodidad, a su capacidad intelectual o a sus títulos, y el Señor lo llama para entrar a un servicio en donde en cierto momento en la comunidad debe de aprender a amar a sus hermanos, a servirles y a tolerarles. ¿Cuántas veces hemos visto gente que se desanima en el seguimiento y como Mateo, que estaba muy acomodado, cuando les toca servir, abandonan el servicio de Dios por su comodidad? Hoy el Señor nos llama, al igual que Mateo, a dejar nuestra zona de confort, nuestra comodidad, nuestra manera de ser y de pensar alejada del Evangelio. Él nos llama para que hoy podamos acercarnos también y poder nosotros tener un seguimiento también a Jesucristo, haciéndolo vida en nuestra vida. En la segunda escena del Evangelio que se sitúa
nos permite encontrar a Jesús en torno a la mesa con publicanos y pecadores. La narración nos acerca a un espacio de comensalidad, donde todas las personas son incluidas. Este banquete que Jesús da no tiene exactamente ninguna pretensión de quedarse con los pecadores, sino que es necesario, para sacar al pecador de sus errores, compartir con él, y Jesús lo hace en este banquete. La narración en cierto momento nos muestra que Jesús verdaderamente incluye a todos en su mesa, especialmente a esta gente despreciada, rechazada y marginada por la sociedad. Aquellos que están cerca de Jesús, que son los fariseos, van a comenzar esta controversia con una pregunta a los discípulos acerca de con quiénes come su maestro. O en otras versiones dirá, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? En el judaísmo habían personas con las que no se podía compartir la mesa, bien por su forma de actuar, como los publicanos y pecadores, o bien por su condición social, cuando eran ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, leprosos, o por su raza. Todo ello los excluía de la comunión con los miembros del pueblo elegido. Aunque la pregunta está dirigida a sus discípulos, el mismo Jesús, quien responde a los fariseos, a quienes ha escuchado murmurar sobre él, y lo hace en 3 tiempos. El primero de ellos con una especie de refrán: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Esto quiere decir que Jesús viene no por aquellos que se consideran sanos o santos, sino por aquellos que están enfermos. Porque él mismo lo dirá, hay más alegría en el reino de Dios por un pecador que se convierta, que no por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Cuando hay una auténtica conversión y un cambio de vida en estas personas que han salido del pecado y que se vuelven testigos del amor y la misericordia del Padre, entonces verdaderamente comenzamos a darnos cuenta el por qué Jesús los hace partícipe de su gracia. Él no viene a condenar, sino a salvar. Él no viene a echarte en cara tu pecado, sino a que salgas de él. Pone su hombro, su pasión, su muerte, su resurrección, para que seamos libres de esta gracia. Por eso es importante, como decíamos, que Jesús lo hace en 3 tiempos. Primero lo va a hacer en una especie de este refrán. Segundo, con una cita de la escritura del profeta Oseas, del capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios. Aquel pueblo estaba acostumbrado a hacer tantos sacrificios, tantas formas externas de culto, pero se olvidaban de lo más importante que era la misericordia de Dios. Recordemos a San Pablo también, que nos dice que de nada sirve que nosotros tengamos la lengua de los ángeles y de los santos, si no tenemos amor, de nada sirve. Podemos dar todos nuestros bienes, incluso nuestro cuerpo, pero si no hay amor, de nada sirve. Por último, con una consecuencia sobre su misión. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. La misión de Jesús es una misión salvadora. Por eso viene a llamar especialmente a las prostitutas, a los alcohólicos, aquellos que están desterrados de la gracia y la misericordia de Dios. Él los acerca, los perdona y los limpia, como el hijo pródigo, que él mismo le abre sus brazos, le perdona el haberse malgastado su vida y su herencia, y le da la gracia de volverlo a restituir como hijo de Dios. Eso mismo hace Jesús con nosotros. Él quiere restituirnos como hijos de Dios. Por eso Mateo es llamado para ser hijo de Dios. Los publicanos y pecadores son llamados para ser hijos de Dios. Depende de nosotros si aceptamos ese llamado de Jesús para seguirle.
para ponernos a su servicio y sobre todo para que a través de nosotros puedan reconocer que Cristo vive en nuestros corazones. Jesús entonces nos da la gracia de sanar nuestras heridas, de sanar a la humanidad. Nos da la gracia de sentarnos a su mesa para tener identidad y nos da la gracia de participar en sus proyectos comunes, que es la misión de llevar la palabra de Dios a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Con quién te sientas tú en la mesa? ¿Con aquellos que no son pecadores, con los justos? ¿Así es tu comunidad? ¿O realmente en tu comunidad aceptan a los pecadores porque la base del reino de Dios está en que ellos encuentren el camino de la gracia y de la salvación? Que Dios te bendiga.